Ahí está. Estaba esperando que me lo diga. Igual siempre empieza un poquito antes de grabar. Bueno, oficialmente damos por comenzado el curso. Una de las... En álgebra no es una materia muy amena. Ya se los voy anticipando. En general es una materia que cuesta bastante. Suele costar un poco más que por ahí que análisis. Es una materia medio densa. Pero no es densa porque sea más difícil. Es densa porque requiere un esfuerzo distinto al que estamos acostumbrados en general o acostumbradas. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con vectores, vamos a empezar a introducir, no me salía la palabra, a introducir la sensación, la experimentación de que un punto puede ser algo más, que ya puede ser un vector. Después ese vector puede ser parte de algo más, que es una recta. Esa recta puede ser parte de algo más, que es un plano. Ese plano puede ser parte de algo más, que es el espacio. Ese espacio puede ser parte de algo más y así nos vamos a lugares no sé, muy difíciles de interpretar y de entender. Entonces va a llegar un momento que van a empezar a trabajar y van a decir, esto va, y en un momento ya van a empezar a hacer cosas que son difíciles de comprender, o que no se pueden graficar, o que hay que imaginarlas. Bueno, entonces mi trabajo es tratar de bajar un poco a tierra todo eso, pero no hacerlo tan simplificado. Digo tan simplificado porque si yo lo simplifico demasiado, va a llegar un momento que ya deja de ser lo que era. O sea que, bueno, nada, vamos a tratar de adaptarlo un poco más a la realidad y lograr de que ustedes comprendan lo que están haciendo. Para empezar, hay algunas cosas que tienen que saber, que las van a ver ahí, que tienen que ver con notaciones. Agárrense una hoja en algún momento y empiecen a ponerse una simbología. Muchos y muchas yo sé que están en el secundario, otros están empezando una carrera nueva, hay gente que hace muchos años que dejó de estudiar, hay un montón de realidades distintas, como, bueno, la universidad misma, pero en la mayoría de todos esos casos hay un factor en común. ¿Cuál es el factor en común? Que no tienen muy en claro el lenguaje matemático. Y la matemática también tiene un lenguaje que es bastante universal. Por ejemplo, entender que esto significa pertenece. Entonces, ¿qué les va a pasar? Cada vez que aparezca este símbolo, ustedes ya tienen que saber que eso quiere decir pertenece. Por eso les digo que tengan una hoja. Cuando lo incorporen ese concepto, después van a empezar a leer y van a empezar a entender leyendo en un lenguaje matemático. Por ejemplo, yo les puedo decir que dado A igual a X perteneciente a los reales, tal que pónganse eso. Ustedes cuando miran esto, no se entiende nada, no se sabe bien qué es todo esto. Bueno, esto es el propio lenguaje que tiene la matemática. Este lenguaje es el que tenemos que empezar a manejar. Y para empezar a manejarlo, está bueno hacerse una hojita que sea símbolo y definición, o qué significa, por ejemplo. Entonces, si empezamos a leer esto, se dice dado A igual a esto, que está entre llaves, que las cosas estén entre llaves en matemática tiene un significado, que las cosas estén entre paréntesis tiene otro significado, y que las cosas estén entre corchetes tiene otro significado. Entonces vamos a distinguir qué es algo que está entre llaves, entre paréntesis, entre corchetes. En álgebra se usa mucho las llaves, porque las llaves representan conjuntos en general. Entonces, acá lo que me está hablando es de un conjunto. Por ejemplo, si yo pongo esto, si yo pongo entre llaves 1, 5, si pongo entre paréntesis 1, 5, y si pongo entre corchetes 1, 5, estas tres cosas son completamente distintas. El 1, 5 entre llaves es el 1 y el 5.
es un conjunto formado por el 1 y por el 5. El 1, 5 entre paréntesis es un conjunto formado por todos los números que están entre 1 y 5, sin incluir al 1 y sin incluir al 5, por eso el paréntesis. Y el conjunto 1, 5 con corchetes son todos los números que están entre 1 y 5, además del 1 y el 5 también incluidos. Bueno, entonces, esos pequeños detalles son el nexo entre análisis y álgebra. Esas cosas las van a tener que aprender porque es la matemática en general. Y lo van a ver en química, lo van a ver en física, lo van a ver en lo que corresponda. Los estudiantes de psicología me odian. Odian tener matemática en el CBC. Bueno, eso por un lado. Entonces acá me está hablando de un conjunto. ¿Qué quiere decir esto? X, en general, nosotros no vamos a trabajar la X como variable. ¿Qué quiere decir la X como variable? La X puede ser un número o puede ser una variable. Son dos cosas distintas. Parece una pavada, pero son dos cosas distintas. Si yo digo esto, por ejemplo, X más 2 igual a 3, esa X no es una variable, porque no varía. Esa X tiene un valor puntual. Quiere decir, ¿qué número sumado 2 va a ser igual a 3? Entonces acá, ¿qué número sumado 2 va a ser igual a 3? Bueno, esta X vale 1. Esto es una ecuación, paso el 2 restando, me queda que X es igual a 3 menos 2, que X es igual a 1. O sea que esa X vale 1. Esa X tiene un valor propio. Ahora, si yo digo esto, Y igual a X más 2, esto ya es una función, pónganle. Entonces, esta X ya es una variable, porque X puede valer lo que yo quiera. Puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, y esto, para cada valor de X, va a haber un valor de Y ya voy a representar en los ejes cartesianos, X, y voy a hacer un gráfico. Entonces ya esto, la X no tiene un valor solo, tiene infinitos valores, igual que la Y. Entonces estas dos son variables. Bueno, hay que distinguir cuando la X se está usando como valor o cuando la X se está usando como variable. Eso lo vamos a ir viendo. Se van a dar cuenta fácil, pero eso lo vamos a ir viendo también. Entonces acá me dice, lo que quiere decir esto es el conjunto de todos los X pertenecientes a los reales. Este es el símbolo de pertenece, y este símbolo es el símbolo del conjunto de todos los números reales. En la clase de introducción en análisis, expliqué los conjuntos numéricos. Se las voy a pasar después, para que la vean, para que entiendan bien qué representan los números reales. Porque a veces hablamos de reales como así como en el aire, y decimos, listo, todos los números reales, el dominio es todos los reales, X perteneciente a los reales. Y van a escuchar muchas veces que algún compañero, alguna compañera, un profesor, alguien en un libro, en un video de YouTube, en algo, dice, bueno, el dominio es todos los reales. Van a escuchar ese tipo de palabras, todos los reales, y a mí, yo le soy sincero, yo hice el profesorado y creo que en el cuarto año del profesorado me entendí bien cuáles eran todos los números reales, nadie me había explicado nunca muy bien. Entonces yo lo asumía, yo decía, en la función lineal el dominio es todos los números reales. Está perfecto lo que estoy diciendo así de palabra, no lo entendía, pero estaba bien lo que hacía. Bueno, eso se van a dar cuenta a lo largo del curso que lo hacemos mucho. Bueno, vamos a tratar de sacarnos ese vicio de repetir, y cada cosa que digamos o hagamos, vamos a tratar de entender de dónde viene y a dónde va. Entonces, para saber bien qué son los números reales, les voy a pasar ahora la clase esa. Esperen, lo hago ya. Ya, porque después empiezo a prometer y no lo hago. Me voy a olvidar. A ver. Curso. ¿Alguien levantó la mano? Escucho, ¿eh? ¿Alguien quiere decir algo? Mientras. Profe, perdón, Sí. muchísimas gracias por pasar eso. Me sirve un montón. Bueno, joya. Acá les pasé todos mis grupos. Pues en el grupo de análisis se habló bastante.
Tipo, ¿sabes en qué minuto está lo del conjunto? O sea, aproximadamente, Maxi. Tipo, al pío, al principio o al final de la grabación. Creo que fue, a ver, no sé si di mucho más que eso. Creo que es cortita la... Nadie levantó la mano. Sí, escucho. Hola, profe, buen día. Una Buen día. pregunta. La clase que hiciste el otro día, ¿era solamente una presentación? ¿Explicaste algo? ¿Es necesario verla? No, en la de álgebra expliqué de qué iba el curso. Si quieres mirarla nada más, lo que expliqué más o menos es la relación de los temas, pero lo vas a ver acá, ¿no? No hace falta que la veas. Si no la viste, no hace falta. Lo que les voy a pasar ahora, que no sé, confírmenme si. Sí, ahí lo pasé al grupo del curso, es esto. Fíjense, dice. A ver, ahí se enfoca. Hay dos links, uno dice presentación y otro dice clase introductoria. Ese que dice clase introductoria, sí, mírenla. Porque lo que expliqué es, hice como una clase introductoria de análisis, explicando los conjuntos numéricos, que es para el curso de análisis, pero les va a servir porque hablo de los conjuntos numéricos de los qué es un número natural, qué es un número entero, qué es un número racional. Bueno, hablo todo un poco de eso, así no lo vemos ahora, porque por ahí no nos interesa tanto, pero bueno, cuando diga X pertenece a R, esa R tiene todo un trasfondo atrás y todo un conjunto numérico que es impresionante, que bueno, lo van a ver en ese video. Cualquier duda que tenga o que tengan después de ver un video y que no entiendan, o la dicen en el grupo o me la preguntan a mí. Eso que por más que vean la clase grabada, bueno, ahora estoy hablando como si fuera en delay, al que está viendo la clase grabada ahora, puede preguntar en cualquier momento, no hay drama, no pasa nada. Bueno, entonces esto se dice, es el conjunto A que tiene todos los X pertenecientes a los reales tal que. Este símbolo significa tal que. Es re importante este símbolo. Igual muchos ponen TQ, se usa esta, ahí puse una TG. Eso se usa mucho, y ahora se está usando poner tal que. Como que se está descartando esa barra, pero les va a parecer mucho. Lo que quiere decir esto es, primero, en una parte del conjunto, define qué variable y en qué conjunto numérico yo voy a estar trabajando. Acá, yo la variable que voy a usar va a ser X. Entonces, cuando yo ponga la condición, la variable que voy a usar se va a llamar X. Acá podría poner T, Y, Z, yo qué sé, pero en general se usa X. ¿Y en qué conjunto numérico voy a estar trabajando? Eso es clave. Tengan en cuenta que es importantísimo saber en dónde están trabajando. Si están trabajando en todos los reales, si están trabajando en R2, en R3, en R4, si están trabajando en N, si están trabajando en Z, por eso miren después el video, es importantísimo saber dónde están plantados. Porque, por ejemplo, si yo les digo esto, 2 menos 3, les digo, hagan esta cuenta, ustedes van a decir, ah, listo, esto me da menos 1. Listo, joya. Pero ahora, si yo esto lo doy en cuarto grado de primaria, ¿qué me va a responder alguien de cuarto grado? Cuando yo le diga 2 menos 3. Va a decir, al 2 no le puedo sacar 3. ¿Y está bien la respuesta? Sí que está bien la respuesta, porque en primaria nosotros trabajamos en el conjunto de los números naturales. Y los números naturales son del 1 al más infinito. El menos 1 no existe. Entonces, dentro del conjunto de los números naturales, esto no tiene solución. En el conjunto de los números reales sí tiene solución. Ya en el conjunto de los números enteros. Pero bueno, nada, eso. Es importante saber dónde están plantados. Entonces, la primera parte me está explicando cuál es la variable que voy a utilizar y en qué mundo estoy trabajando, en qué universo. Y acá me pone la condición. Me dice que son todos los x menores o iguales a menos 8 y este símbolo también es fundamental. Esto significa y. Y si es así, significa o. Que el i está relacionado directamente con la intersección.
y el O está relacionado con la unión. No justamente en este caso, pero cuando vean inecuaciones lo van a trabajar con esto. Dice que x es menor o igual a menos 8 y que x es mayor que 3. Entonces acá lo que me está diciendo es lo siguiente. Me dice que el conjunto de todos los x que pertenecen a los números reales va a estar definido por esto. Entonces, si yo digo x menores o iguales a menos 8, va a ser desde menos 8 para atrás. Y x mayor que 3. De 3 para allá. Entonces, este conjunto lo puedo definir así, o también lo puedo escribir como de menos infinito a menos 8, de menos infinito siempre con paréntesis el infinito, el menos 8 con corchete. ¿Por qué con corchete? Porque tengo un menor igual. El menos 8 pertenece. Unión de 3 a más infinito. La recta numérica va hasta más infinito. Y el 3 con paréntesis, porque me dice que x tiene que ser mayor que 3, no puede ser 3. O sea que va a ir de 3 a más infinito. Bueno, esto, escribirlo así, es lo mismo que escribirlo así. Bueno, eso es un poco más o menos la introducción y algunas cosas, pero lo que me gustaría es que del punto 1, a ver, tenemos el 1, estoy viendo, el 1, el 2, el 3, del punto 1 al 6, me gustaría que traten de hacerlos. Después vamos viendo, si alguien dice, no tengo ni idea cómo se hace el 4, el 5, yo qué sé, no importa, el sábado lo que podemos hacer es dedicarle los primeros minutos de las clases a resolver esos ejercicios. Entonces los vamos viendo, pero estaría bueno que intenten hacerlos. Pero nada, por eso digo, se los dejo. Y ahora empezamos, hay algo de esto que les dije recién, y hay algunas cosas que, bueno, a ver cómo se... ¿Del 1 a cuál? Del 1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Del 1 al 6. Al 6 inclusive. Y a partir del 7 es vectores. Que vectores lo vamos a ver entre hoy y la clase que viene. Pero voy a empezar, así ya empiezo con vectores. ¿Y quién me había preguntado? No me acuerdo quién me había preguntado qué era lo que íbamos a ver hoy. Así lo anotaba. Bueno, Horacio. Vectores vamos a ver, Horacio. Ese es el título grande de hoy. Y yo creo que vamos a estar hoy y el sábado con vectores, probablemente. Bueno, título. Vectores. Ahora empieza oficialmente el curso. Oh, ahí ese fibrón se ve re mal. No, está bien. Bueno, cuando nosotros, vieron que yo antes les dije, por ejemplo, si yo tengo un punto en el plano, yo puedo escribir el punto menos 2, 4, por ejemplo. Ese punto tiene dos coordenadas, una coordenada de X y una coordenada de Y. De vuelta, X y Y es una formalidad. Hay algunas cuestiones en matemática que están como aceptadas, que son así. Por ejemplo, que en una función las dos variables son X y Y, que los dos ejes son X y Y. Ahora, el eje no necesariamente tiene que llamar X y Y, se puede llamar T y W, B, J, no importa. Pero está bueno, por convención, que nosotros digamos que el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. El eje vertical se llama eje de ordenadas también, y el eje horizontal se llama eje de abscisas. Cuando yo voy a marcar el punto menos 2, 4, tengo que marcar menos 2 de X y 4 de Y. Entonces, en el eje X voy a marcar menos 2, en el eje Y 1, 2, 3, 4, y voy a marcar este punto.
Esto es un punto en el plano, que esto lo habrán visto en algún momento en el colegio, en algún lado, esto es común. Si no se lo acordaban, no es mucho más que esto, marcar un punto en el plano. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es que ese punto también es un vector. ¿Y qué vector es? Es un vector que parte del origen y termina ahí. Entonces, yo el punto menos 2, 4, también puedo llamarlo vector. Y puedo decir que es el vector menos 2, 4. Entonces acá, decir vector o decir punto, técnicamente es lo mismo. Prácticamente ese menos 2, 4 es lo mismo, es un punto o es un vector. Lo que pasa es que depende la mirada geométrica que yo le ponga. Entonces ahora en álgebra van a ver que nosotros tenemos interpretaciones analíticas, interpretaciones geométricas. La interpretación geométrica es cómo yo estoy visualizando eso. Entonces yo el menos 2, 4 lo puedo ver, me lo puedo imaginar como un punto en el espacio o me lo puedo imaginar como un vector. Bueno, esas son las dos formas de verlo. Pero esta noción de vector, hasta que no entramos en álgebra, no aparecía. En análisis trabajamos solamente con puntos. Bueno, en álgebra vamos a trabajar con vectores. Ahora, este vector menos 2, 4 tiene una particularidad. Yo digo, listo, yo puedo marcar el vector menos 2, 4, pero fíjense cuál es la particularidad. Que el punto inicial, o sea, de donde parte el vector, es el origen de coordenadas. ¿Qué pasa si yo quiero marcar, por ejemplo, vamos a poner este punto acá y vamos a hacer así? ¿Qué pasa si yo quiero marcar ahora este vector? Le falta una polenta al verde este. Capaz que si lo uso un par de veces y se engrosa esto, por la vida. Bueno, este vector que tengo acá ahora ya no tiene el punto inicial en el origen. Entonces ahora ya si yo quisiera llamar, vamos a llamar a este B1 y al verde vamos a llamarlo B2. Si yo quiero nombrar al vector B2, bueno, yo tengo que hacer algo más porque ahora empieza como si fuera en el aire, no empieza desde acá y termina acá. Si yo voy a nombrar, esto sería menos 3, menos 4, o sea que esto es menos 4 de X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 de Y. Si yo digo que este vector es el menos 4 menos 6, es un error, porque el vector menos 4 menos 6 es el que parte desde el origen. No es este que parte desde acá. Bueno, entonces ahí me encuentro con un problema. ¿Cómo hago para nombrar este vector menos 2, este vector B2 con una coordenada con X y con Y si arranca desde otro lado? Bueno, hay una regla matemática que se hace así. Este punto va a ser 1, 2, menos 2. Este es el punto 2, menos 2. 2 de X menos 2 de Y. Entonces, vamos a llamar a este punto A y a este punto B. El punto A es 2 de X menos 2 de Y y el punto B es menos 4 menos 6. Si yo quiero marcar el vector AB, lo que tengo que hacer es B menos A. ¿Y cómo hago B menos A? Tengo que hacer este punto menos este punto. O sea que sería menos 4 menos 6 menos 2 menos 2. Menos 4 menos 6 menos 2 menos 2, lo que hago es componente a componente. Menos 4 menos 2, resto la primera, va a ser menos 4 menos 2, y la segunda menos la segunda. Menos 6 menos menos 2, ojo con el 5. O sea que me va a quedar menos 4 menos 2, menos 6, menos 6 menos menos 2, menos 6 más 2, menos 4. Entonces me va a quedar el menos 6 menos 4. ¿Qué quiere decir? Que entonces el B2 va a ser el vector menos 6 menos 4. Y vamos a ver geométricamente qué es ese menos 6 menos 4. Si yo marco menos 6 de X,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, me va a quedar un vector por acá. ¿Qué es lo que hice entonces? Este vector verde, yo lo que hice fue trasladarlo hasta el origen. Entonces, agarré este vector, lo trasladé hasta el origen y nombré el punto final donde termina, que es menos 6, menos 4. Entonces, cuando yo tengo un vector formado por dos puntos que no están en el origen de coordenadas, lo que tengo que hacer es restar el segundo menos el primero, y con esa resta lo que estoy haciendo es trasladándolo al origen de coordenadas. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a limpiar todo esto y lo voy a hacer de vuelta con otro ejemplo, así lo ven mejor. Así reforzamos y terminamos de cerrar esa idea. Yo tengo un punto A, vamos a poner cualquiera, no sé, menos 8, 4. Y un punto B, 2, menos 5. Bueno, marco esos dos puntos. X, Y. Menos 8, 4 va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 acá. 1, 2, 3, 4. Acá. Voy ahí, tac, 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 ahí tengo un punto. Y 2 menos 5. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 2 menos 5. Es un punto acá. O sea que el vector AB, vamos a hacerlo al revés, BA, así lo vemos que es lo mismo. El vector BA va a ser el vector que va, este es el punto A, este es el punto B. El vector que va desde B hasta A. Ese va a ser el vector BA. Bueno, ahora, yo para nombrarlo, para encontrarlo en la coordenada x, y, lo que tengo que hacer es agarrar este vector y trasladarlo hasta el origen de coordenadas. Diga, Yasmir. Profe, perdón, ¿qué viene siendo el vector? ¿Es el número o la línea? No entendí. El vector es todo, es como esta línea. Ah, el Como vector la sería flecha. A, B y el número 4.6, ¿ese es así? ¿O el No, vector sería la vos línea que... tenés un punto acá, un punto B que está ubicado Sí. acá, y tenés un punto A que está ubicado acá. Vos unís estos dos puntos. Si vas desde B hasta A, la flecha va a ir así. El vector va a ser esto. Si vas desde A hasta B, el vector va a ser al revés y la flecha va a estar apuntando para allá. Eso es lo que le da la dirección al vector. Ah, listo. Gracias, profe. Entonces, el vector BA es el que va desde B hasta A. Y el vector es todo esto. Todo esto. Está bien la pregunta igual, ¿eh? El vector es toda esta línea con la flecha al final. Muchas gracias. Bueno, ahora, yo ese vector BA, si no lo tengo desde el origen de coordenadas, si no lo tengo representado desde acá, no puedo nombrarlo de una manera. Entonces, para nombrar el vector BA, dijimos que tenemos que hacer el segundo menos el primero. Tenemos que hacer el punto A menos el punto B. El punto A va a ser menos 8, 4, menos el punto B que va a ser 2 menos 5. Menos 8 menos 2 va a ser la primera coordenada, y la segunda va a ser 4 menos menos 5. 4 menos menos 5. Menos 8 menos 2 es menos 10, y la segunda es 4 menos menos 5, 4 más 5, 9. O sea que si ahora vamos a menos 10, 9, oh, me quedó re grande. Bueno, menos 10 está por acá, menos 10. Y 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me queda por acá. Y lo marco desde el origen. Lo que hicimos fue acá, fíjense que este vector y este son iguales. Tienen la misma medida, apuntan en la misma dirección. Lo único que yo hice fue agarrar este vector desde acá y lo trasladé hasta el origen. Entonces, esa operación de agarrar un vector y trasladarlo hasta el origen nos va a simplificar un montón de problemas y lo van a tener que hacer un montón de veces. De hecho, se hace casi siempre.
Porque cuando yo tengo el vector desde el origen, directamente agarro este punto del final, que va a ser menos 10 de x y 9 de y, menos 10, 9, y digo que a este vector BA lo llamo como menos 10, 9. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿O generé más confusión? ¿Traje luz o traje oscuridad al asunto? Pueden ponerme algo en el chat, aunque sea denme un ok, si se entiende o no. Mientras me tomo lo que me queda de Sí, café con leche. profe. Excelente, entendí. Todo bien, bien. Se entiende bien. ¿Pasa a llamarse A? No, se sigue llamando BA. Lo seguís llamando el vector BA. No entendí ese último. Ah, acá. Pará, el que puso no entendí es... vamos. El que puso no entendí es el mismo que puso AOK. Sí, sí, sí. Hola. ¿Quién puso eso? Noelia. Ah, Noelia. Batistelli. ¿Ya está? ¿Lo entendiste, Noelia? Sí, sí. Ah, bueno, joya. Bueno, ahora ya sabemos lo que es un vector. Entonces, cuando trabajamos con vectores, en general, las operaciones entre vectores son todos vectores desde el origen de coordenadas. Los vectores que no nacen en el origen de coordenadas se trasladan al origen de coordenadas. Entonces, cuando alguien me diga esto, por ejemplo, cuando alguien me diga, tenés que hacer esta operación, yo sé que B1 es igual a 2 menos 3, B2 es igual a menos 3, 8, B3 es igual, vamos a ponerle menos 3 medios, 8 quintos, y me dicen hacer 2 por B1 más B2 menos 5 por B3. Pongámosle que me dicen operaciones entre vectores. Estos vectores son todos vectores que están en el origen de coordenadas. Son todos marcados desde el origen o trasladados hasta el origen. Ahora, ¿pueden ser vectores que hayan nacido en cualquier parte del plano? Sí, obvio. Pero lo que se hace es, se hace una operación, se los traslada al origen, como vimos antes, y se trabajan con esto. Ahora, esa operación no la van a tener que hacer a menos que se la pidan, pero en general no se la piden. Les puede aparecer un ejercicio que le diga, dado dos puntos, A y B, hallar el vector o trasladar el vector BA hasta el origen o algo así, no sé. Vamos a ir viendo ejercicios de las prácticas, por eso les digo, cuando tengan su práctica, buenísimo, porque vamos a ir viendo ejercicios de las prácticas a ver qué piden. Pero con esta guía, que yo agarré esa guía porque es la que más ejercicios de vectores tiene, si aprenden esa guía, aprenden todos vectores. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver operaciones entre vectores. Ya sabemos lo que es un vector, ahora vamos a ver cómo se operan. Un poquito yo recién les mostré que para restar dos vectores, por ejemplo, si yo quiero hacer B1 menos B2, se hace componente a componente. O sea que el vector B1 es 2 menos 3, menos el vector B2 es menos 3, 8. Si yo quiero restarlos, voy a poner, en la primer componente hago 2 menos menos 3, 2 menos menos 3, y en la segunda menos 3 menos 8. 2 menos menos 3 es 2 más 3, que es 5, menos 3 menos 8 es menos 11. Bueno, eso sería la resta. Obviamente la suma es lo mismo. Lo único que va a cambiar es que voy a sumar. Entonces, si yo quiero hacer B1 más B2, voy a hacer 2 más menos 3 más 8, 2 más menos 3 es menos 1, menos 3 más 8 es 5. Bueno, eso es suma y resta de vectores. Eso es una cosa sencilla. Ahí tienen un montón de ejercicios para hacer con eso. Después, multiplicación de un número por un vector, de un escalar por un vector. Producto, le pongo el título. Producto de un escalar
por un vector. Otra cosa, vieron que yo les dije antes en su hoja de simbología, por decirlo de alguna manera, en las anotaciones importantes, que pongan que la la pertenece y eso, anoten que cada vez que aparezca la palabra escalar, se refiere a un número. O sea, siempre que hablo de escalar, estoy hablando de un número. Entonces, si lo que yo digo es el producto es multiplicación, también si no lo sabían, anótenselo. Si yo digo el producto de un escalar por un vector, quiere decir que estoy multiplicando un número por un vector. O sea que yo puedo hacer, por ejemplo, 7 por B3. Entonces estoy multiplicando un número por un vector. Si quiero hacer 7 por B3, es fácil, se hace distributiva nada más. 7 por menos 3 medios, 8 quintos. Lo que hago es, distribuyo el 7 para cada uno. 7 por menos 3 medios es menos 21 medios. 7 por 8 quintos es 56 quintos. Bueno, y ahí está. Esto es el producto de un escalar por un vector. También, no tiene demasiadas complicaciones. Ahora vamos a ver producto entre vectores. Diga, Yasmir, escucho. ¿Hace como una propiedad distributiva, profe? ¿O qué? Sí, es una propiedad distributiva. Ah, sí. Bueno, gracias. Nada. Sí, borré el B3. O este fibrón tiene la punta cuadrada. ¿Tiene la tinta? Sí, no tiene tanta tinta. Se me va a quedar sin tinta en el toque. Este tiene la puntita más grande. Bueno, ahora, producto entre vectores. Acá entramos en un mundo, ¿eh? El producto entre vectores puede ser de dos maneras. Tienen producto escalar y producto vectorial. Después el producto vectorial o producto punto se llama también. En álgebra ahora yo no vi nunca, en todos estos años, ya hace muchos años que trabajo de esto, 16, nunca vi que en CBC o en UBA 21 o en la introducción trabajen con producto vectorial. No lo vi. Vamos a ir avanzando a medida que vamos viendo en la guía. Si llega a aparecer, se los explico. Pero en general el producto vectorial es raro que lo trabajen. Puede ser que se vea más en álgebra 1 de la carrera o en álgebra 2 si es que tienen. Pero en principio no van a trabajar con producto vectorial. Sí con producto escalar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre producto escalar y producto vectorial? Vieron que yo recién les dije, ¿qué quería decir escalar? Escalar quiere decir un número. Entonces, cuando yo haga el producto escalar, el resultado va a ser un número. Y cuando yo haga el producto vectorial, el resultado va a ser un vector. Entonces, esa es la diferencia entre producto vectorial y producto escalar. Que el producto vectorial, el resultado va a ser un vector, y el producto escalar, el resultado va a ser un número. Bueno, por ahora vamos a ver solamente el producto escalar, que es fácil. No vamos a ver el producto vectorial, a menos que lo necesitemos. Aparte en general, el producto vectorial requiere algún conocimiento de matrices y se genera yo creo que no se ve porque se genera una relación rara. Matrices en general se ve después de vectores. El orden es vectores, rectas, planos y después matrices, determinantes, sistema de ecuaciones. Es como en ese orden que se van las cosas. Y para saber hacer el producto escalar, el producto vectorial, necesitan saber matrices. Entonces es como contradictorio, es una cosa rara.
no lo van a explicar vectores al principio. Después, cuando lleguen a matrices, volver a explicar vectores, entonces casi nunca se usa. Se termina usando en álgebra 2 cuando ya todo eso supuestamente lo tienen que saber. Bueno, el producto escalar, entonces cuando digo producto entre vectores, acuérdense, por ahora vamos a estar hablando de producto escalar. El producto escalar es así, si yo quiero hacer B1 por B2, lo que hago es, ubico el vector B1, que es 2 menos 3, por el vector B2, que es menos 3, 8, y hago 2 por menos 3, 2 por menos 3, más menos 3 por 8. Entonces, se multiplican las dos coordenadas de X más las dos coordenadas de Y. Entonces, 2 por menos 3 me queda menos 6, menos 3 por 8 es menos 24, menos 6 menos 24 es menos 30. Y ahí ya, fíjense que el resultado es un número. Entonces, el producto escalar entre dos vectores se obtiene como resultado un número. Por eso se llama escalar, porque el resultado es un número. Bueno, a ver. El punto del 1 al 6, yo ya dije que les iba... A ver, ¿qué hora es? Las 7 van a ser, ¿no? Bueno. Del punto 1 al 6, no terminamos todavía, ¿eh? Del punto 1 al 6 yo ya les dije que lo podían hacer ustedes y nos va a quedar para verlo. La clase que viene arrancamos haciendo esos ejercicios, a ver si tuvieron algún problema o si alguien no lo puede hacer, no pasa nada. Profe, disculpe, Sí. por favor no vaya a borrar que estoy copiando. No borro. Igual podés sacarle foto, hacer captura de pantalla si querés. No sé, como quieras. Ah, ok. Gracias. Yo para que no pierdas tanto tiempo copiando, si querés. Listo, profe, ya le saqué captura. Bueno, después, el punto 7, siempre hablando de la guía que yo les pasé. El punto 7 dice, dados los vectores, graficarlos en el plano, calcular los puntos, calcular y graficar los puntos B más W. Eso creo que lo pueden hacer. Calcular 3B más 3W y 3W, ¿qué les dice esto? Representar en el mismo gráfico los puntos, menos 2B, ¿qué nota, qué característica? 2B tiene los mismos puntos, de la misma forma que B, está bien. Dados los vectores, graficarlos en el espacio. Bueno, ahora vamos a ver un poco de eso. Noelia Batistetti pregunta, consulta, de los ejercicios cuando dice R2 o R3, ¿a qué se refiere? Eso iba a ir ahora. Buena pregunta. Una cosita más y ahí entro en ese tema. Vieron que muchos ejercicios les pide graficarlos. Por ejemplo, si yo tengo un vector menos 3, 4 y yo quiero hacer menos 3b, para hacer menos 3b yo lo que tenía que hacer era menos 3 por menos 3, 4, y como habían dicho por ahí es una distributiva. Menos 3 por menos 3 es 9, menos 3 por 4 es menos 12. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Cuando yo vaya a graficar eje X, eje Y, el menos 3, 4 va a ser menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, va a ser este vector de acá. Y el menos 9, menos 2, y el 9, menos 12, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1, menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 menos 12, va a estar por acá. Entonces, ¿qué es lo que
preguntas les van a aparecer. ¿Qué es lo que nota? Que en realidad yo a este vector lo que hice fue, la relación que hay entre este vector y este vector que está acá, es que este va a ser el triple de este. Está multiplicado por 3, por este 3. O sea que es este vector 3 veces. Y como es menos 3, cambia la dirección. Entonces es el vector ampliado en 3 y con dirección opuesta al vector original. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, yo podría especular, si quiero, digo, ¿cómo va a ser el vector 2b gráficamente? Bueno, 2 por b gráficamente va a ser el doble de este vector. Va a ser algo así. Este va a ser el vector 2b. Ese va a ser el vector 2b. Bueno, nada, eso lo van a tener ahí. Y si yo quiero hacer un medio de b, o menos un medio de b, vamos a complicarlo, va a ser la mitad de este vector, pero al revés. O sea que va a ser un vector así chiquitito, apuntando así. Bueno, nada, eso para que lo vean, lo van a ver gráficamente, ahí en ese punto les preguntaba eso. Oh, disculpe, yo borro. Me abuso a veces de que la clase está grabada. Voy a dejar, ya les dije, soy ansioso, soy acelerado. Voy a empezar a dejar una pausa entre cosas, aunque sea les doy tiempo para hacer la captura. Perdón, acá van a tener que ver la grabación porque ya borré. Pero la próxima les doy más tiempo. Bueno. Ahí me hacían una pregunta, Noelia creo que era. Sí. Me decía, vieron que a veces les dice R2 y a veces les dice R3. Bueno, R2 quiere decir en qué dimensión estamos trabajando. Esto es en 2 dimensiones. Entonces, cuando trabajamos en 2 dimensiones, trabajamos en X y en Y. Estamos trabajando en un plano. Y cuando trabajamos en R3, ya estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces agregamos una dimensión Z. Entonces ya tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces, si no se llega a interpretar, esta es la parte en la cual parece un poco complicado. Imagínense que ustedes tienen, no sé, una habitación, pongámosle, voy a dibujar un cubo. Imagínense que tienen ese cubo, vamos a hacer la línea punteada acá atrás, que tenemos ese cubo. Bueno, esto ya es en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos una base, tenemos una altura y tenemos una recta que nos da profundidad. Entonces, cuando ya empezamos a tener la noción de profundidad, ahí ya entramos en 3 dimensiones. Por ejemplo, los Simpsons están grabados en 2 dimensiones, porque nosotros lo que vemos es todo un plano. Entonces son dibujitos que están grabados en 2 dimensiones. Ahora, los dibujitos en 3 dimensiones ya se empieza a percibir la noción de profundidad. Ahora, esto no deja de ser, esto que yo acabo de dibujar, es en 2 dimensiones también. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Estratégicamente le buscamos una forma de graficarlo para que parezca algo en 3 dimensiones. ¿Vieron lo del punto de fuga, por ejemplo? Que si yo elijo un punto de fuga y quiero graficar un edificio, quiero hacer un edificio, lo hago así. Yo digo, bueno, este es mi punto de fuga y yo voy a dibujar un edificio acá. Entonces, dibujo el edificio así, pero todas las rectas van a ir apuntando al punto de fuga. Entonces, cuando dibujo una puerta, la puerta apunta al punto de fuga. Hago una ventana, las 2 ventanas apuntan al punto de fuga. Entonces ya empiezo a hacer una sensación de, le doy, pónganle una calle así, una cosa así, y ya le empiezo a dar la sensación de profundidad, pero no deja de ser en 2 dimensiones.
Lo que pasa es que lo dibujo de tal manera que nos genera una percepción. Las 3 dimensiones reales es cuando yo ya puedo ver en profundidad. Yo ahora, por ejemplo, no podría dibujar. Es que ahora ustedes estén viendo 3 dimensiones quiere decir que a mí me vean más cerca y que el pizarrón se vea atrás. Esto sí está en 3 dimensiones. Bueno, los dibujos en general están en 2 dimensiones, están en el plano. Si nos ponemos muy quisquillosos, la tinta tiene un poco de profundidad, entonces esto también sería en 3 dimensiones, pero bueno, nada. Hay una lógica que dice que, por ejemplo, un triángulo no existe, porque no hay nada no existe un triángulo en la vida real. Porque si yo agarro, por ejemplo, y dibujo un triángulo acá, o lo que nosotros decimos de triángulo, si lo miro milimétricamente, la tinta que yo usé del pizarrón, la tinta que yo apoyé sobre el plano del pizarrón, esa tinta tiene un espesor. Es muy, muy, muy finito, pero tiene un espesor. Entonces eso ya tiene una profundidad. Entonces ya eso sería en 3 dimensiones. No puedo dibujar en 2 dimensiones, porque cualquier cosa que dibuje, cualquier cosa que exista, tiene una forma triangular, pero el triángulo no existe, no es algo real. Entonces, lo que sí existe son cosas en 3 dimensiones. En 2 dimensiones no existe nada. O sea que es más irreal trabajar en R2 en el plano que trabajar en R3. Pero estamos más acostumbrados a trabajar en R2. Ahora, cuando nosotros trabajamos en R2, que trabajamos en el plano, yo dije, tenemos una coordenada Y, una coordenada X. Entonces trabajamos con puntos de este estilo. -2, 3, pongámosle. Ahora, cuando yo trabajo en R3, trabajo con 3 coordenadas. Entonces voy a tener -2, 3, 4. Ya voy a tener otro asunto ahí. Ya tengo 3 coordenadas. Puede ser X, Y, Z, o algo que se usa mucho también es X1, X2, X3. El X1, X2, X3 se usa mucho en espacios vectoriales porque simplifica un montón de cuestiones. Porque después ya si trabajo en R4, que ahí ya entramos en otro mundo. Cuando les aparezca R4, estamos trabajando en 4 dimensiones. Bueno, en 4 dimensiones hay interpretaciones gráficas, si quieren búsquenlo ahí en Google, pero ya también es medio complicado, es como un cubo adentro de otro, como una dimensión adentro de la tercera dimensión, pero ¿por qué es tan complejo? Porque nuestros ojos, nuestro cerebro puede solamente proyectar imágenes en 3 dimensiones. Entonces, nuestro cerebro interpreta solamente 3 dimensiones. En 4 dimensiones ya no podemos ver, porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de interpretar en 4 dimensiones. También dicen que hay animales que interpretan todo en 2 dimensiones, que ven todo plano. Bueno, no sé qué animal. Medio que estoy tirando un poco de chamullo. Lo escuché, lo leí por ahí, no sé, en National Geographic, un documental de eso. Y después se puede trabajar en R5, en R6, en R7, bueno, en R a la N. O se puede trabajar en R a la N. Quiere decir que hay infinitas dimensiones. Entonces, está demostrado científicamente que no hay 3 dimensiones, ni 4, ni 5, ni 6, que hay infinitas dimensiones. Bueno, ¿qué pasa en esas infinitas dimensiones? Ya entramos en un mundo de la física más volada. La teoría de la relatividad y todo ese mundo tiene que ver con eso también. Bueno, entonces, algo que nos va a importar, porque lo piden, para mí innecesariamente, pero nos piden es cómo representar un punto en R3. Para representar un punto en R3, nosotros tenemos eje Z, eje Y y eje X. Obviamente, las coordenadas que yo estoy marcando son las positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para atrás irían las negativas. De Y, esto también son las positivas. Para acá irían las negativas. Y de Z, estas son las positivas. Para abajo irían las negativas. O sea que tendría que ser una cosa así. No sé por qué lo borré. Porque por ahí queda muy cargado. Bueno, algo así vendría a ser.
Y ahí fíjense que da la percepción como que hay una cruz y una recta que lo atraviesa, una cosa rara. Esto pareciera, si le ponen mucha onda, se ve como en 3 dimensiones. Hay que ponerle ganas, pero se ve como en 3 dimensiones. ¿Eh? ¿Vos lo percibís como en 3D? Bueno, mi hijo me dice que sí. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo represento el punto menos 2, 3, 4? Menos 2 va a ser de X. Entonces digo menos 1, menos 2 acá. Desde este punto menos 2, yo lo tengo que unir con el punto 3 de Y, que va a ser este punto de acá. Lo que voy a hacer es trazar paralelas. Entonces voy a trazar una paralela por acá a este eje X y trazo una paralela por acá al eje Y. Ahí abajo, en el plano, el punto menos 2, 3 va a ser ese. Pero ahora tengo que subir hasta 4. O sea que voy a subir 1, 2, 3, 4. Desde 4 voy a ir paralelo al eje X. Voy a hacer acá, paralelo al eje Y. Y acá. 3. O sea que, bueno, lo voy a hacer más sencillo. Porque lo hice todos los puntos muy juntos. Lo voy a hacer más grande. Y los voy a hacer como si fuera un paralelogramo, para que se vea mejor. Porque no me entendía ni yo lo que estaba viendo. Menos 2. Ahí tenemos el menos 2. Vamos a poner 1, 2, 3. 3. Y vamos a marcar acá. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer menos 2 por ahí. Y hay una reglita que es como la regla de que pueden construir una especie de paralelogramo. ¿Cómo sería el paralelogramo? Sería una cosa así. Esta figura de acá, fíjense que acá me queda una base. Bueno, entonces voy a ir acá, y lo voy a juntar con este, y voy a trabajar sobre esta base de acá. Este lo voy a trasladar hasta acá, y este hasta acá. Y fíjense que ahora voy a remarcar los puntos en rojo, y van a ver que queda una especie de cubo. ¿Se ve ahí ese cubo? Bueno, entonces el punto menos 2, 3, 4 va a ser la diagonal del cubo. O sea que va a quedar por acá todo cruzado. Va a ser el vector que vaya por ahí. Es difícil de verlo porque es por ese menos 2. Y a la vez, lo que les digo es, bueno, fíjense que es desde acá, cuando construyan el paralelogramo ese, el paralelepípedo. Dije todo el tiempo paralelogramo y quise decir paralelepípedo. El punto de acá, el del origen de coordenadas, lo tienen que juntar con el vértice opuesto. Va a ser la diagonal del paralelepípedo. Ese va a ser el vector. En 3D. Bueno, ahora, ¿van a graficar en R3? No, nunca. En un parcial jamás lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer jamás? Primero porque no lo hacían presencial y menos virtual. Menos virtual ahora. En virtual le van a poner un ejercicio y le van a dar opciones, entonces no van a tener que graficar. Bueno, esto no tiene mucho sentido, pero en las guías aparece y tampoco lo podía esquivar y evitar. Entonces, bueno, ahí tienen. En mi canal de YouTube, que es Tu Profe Maxi, no sé si sabían, Tu Profe Maxi se llama, mi canal de YouTube. Si entran, está explicado. Dice graficar en R3 o algo así. A ver qué decía. Sí, puedo. Puedo, Valentín. Bueno, por favor, lo veo de YouTube. No, lo explico rápidamente. El punto menos 2 de X, yo lo marqué por acá atrás. Este es el menos 2 de X. El 3 de Y está marcado por acá.
para juntar el -2 y el 3, yo lo que voy a hacer es, hago por -2 una paralela al eje Y, este es el eje Y, desde este lado trazo una paralela, vamos a ponerla así en verde, desde el -2 trazo una paralela al eje Y. Después, desde el 3, trazo una paralela al eje X, que el eje X es este. O sea, trazo esta paralela. Y ahí se van a cortar en un punto. Bueno, desde este punto subo 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Y ahí está. Ese es el punto. La otra forma es lo que les decía, es armar un paralelogramo. Desde este punto subo 4, un paralelepípedo, otra vez, perdón. Desde este punto subo 4, desde este punto subo 4 y marco el 4 de acá. Y tengo el mismo paralelogramo, este sí, es como el techo acá, es el mismo que en la base. Pero me queda como una caja. Y tengo que unir desde un vértice hasta la punta de la caja, ese es el vector. ¿Se entendió más o menos ahí, Valen? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, genial. Bueno, ahí tienen, eso es el gráfico en R3, y después los vectores en R3, con 3 coordenadas, cumplen todas las mismas propiedades que en R2. O sea, ¿vieron lo que les dije de sumar un vector más otro? Bueno, en R3 es lo mismo. Lo que no pueden hacer es mezclar dos dimensiones distintas. Por ejemplo, agarrar un vector de R2 y sumarlo con un vector de R3, no se puede hacer eso. No se puede. La única teoría que nos permite, el único tema que nos permite mezclar dos mundos distintos son las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales son como portales entre interdimensionales. Entonces yo puedo pasar de R2 a R3, puedo agarrar un vector de R2, aplicarle una transformación y transformarlo en algo de R3. Entonces paso de R2 a R3, de R3 a R4, de R4 a R5, de R... bueno, así, nada. Y fíjense que cuando trabajan con R, ya para lo que veníamos viendo antes, cuando yo le decía números reales, hablo de números nada más. Por ejemplo, el 3. Entonces esto es unidimensional, es una dimensión. Estoy trabajando solamente con un número. Si trabajo en R2, ya tengo dos dimensiones, 3, 4. Y si trabajo en R3, tengo 3 dimensiones. Y así. Bueno, nada. Esto es a grandes rasgos como una pequeña introducción. Déjenme ver a ver si el punto 7 se puede hacer. El punto 8... El punto 8 también. Es lindo el punto 8. Lindo punto del 8. El 9... también. El 10 y el 11 también. Hasta el 15. Sin el 15. Hasta el 14 pueden hacer. Y lo voy a cortar acá. ¿Por qué? En general las clases yo las doy de 1 hora y media. Siempre las clases las doy de 1 hora, que se extiende un poquito más a veces, pero las de álgebra las voy a hacer de 1 hora y media. Pero por ejemplo ahora lo voy a dejar, primero porque son las primeras clases y todavía no empezaron. Yo a veces digo, no sé, mi pareja es profesora de matemática también, y le digo, celebro que haya gente que se haya anotado el curso antes de que empiece. Yo en general lo que hago, porque soy estudiante también todavía, más allá de ser profesor, sigo estudiando, me dicen, empezás el 22 y hasta el 22 estoy de vacaciones, no toco nada. Bueno, nada, felicitaciones a ustedes que están ahí del otro lado, digo, súper responsables.
Eso es un punto recontra a favor. Está bueno empezar un curso antes y empezar a ver algunas nociones. Y primero por ese lado, todavía no empezaron, vamos de a poco, tenemos tiempo. Y segundo, porque tampoco los quiero sobrecargar de información y no dejarlos trabajar o dejarles demasiado material. Entonces, lo que quiero hacer de acá al sábado es que podamos trabajar hasta el punto 14 de esa guía y a ver cómo nos manejamos. Si el sábado vemos que venimos bien y hacemos varios ejercicios y no hay muchas dudas, vemos un poquito más. Pero me parece que si hacemos media guía de acá, ya nos quedó con una clase, nos quedó media guía para resolver, es un montón. Y más aún que todavía no empezaron las clases. El 22 arranca. Todavía no sabemos ni qué guías les van a dar. Yo más o menos ya sé igual, pero bueno. No me quiero adelantar porque si no después digo, si cambian algún ejercicio, entonces bueno, vamos a lo oficial. ¿Alguna duda que tengan por ahí? ¿Qué les parece? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Quieren decir algo? ¿Quieren acotar? Es bienvenido. ¿Qué sería dilatación y traslación en ejercicio 11? Si ya digamos que no tenemos. Dilatación, no lo vi, pero lo que debe decir es que cuando vos dilatás algo es cuando lo estirás. Entonces, viste que yo recién dije, por ejemplo, que teníamos un vector de este tamaño y cuando lo multiplicás por 3, lo estirás. Entonces, probablemente esté hablando de eso. Y traslación es, vieron que yo les dije que teníamos un vector en cualquier lado y lo trasladábamos hasta el origen de coordenadas. O sea que cuando tenés un vector en el espacio, lo que te conviene hacer es traerlo y trasladarlo hasta el origen de coordenadas para poder operar mejor. Eso se refiere con traslación. Por eso yo dije, mírenlos bien y vayan haciendo y van a ir viendo. A ver cómo dice el ejercicio 11. Entendido. Dice, dado un vector se le aplican dos operaciones consecutivas. Primero se lo multiplica por un escalar, claro, cuando lo multiplicas por un número lo dilatás. Dilatación y luego se le suma otro vector fijo, traslación, se lo traslada. Sí, es eso. ¿Yasmín había levantado la mano? Que diga Yasmín. No, yo quería agregar que la clase estuvo excelente, la verdad, excelente explicación y entendí todo, Grande, Yasmín. como siempre. Gracias. Excelente. Gracias, profe. Gracias. Bueno, gracias. Yo siempre les digo que yo estoy acá gracias a ustedes. O sea que siempre cierro las grabaciones diciendo gracias por estar ahí, porque, bueno, nada, mi trabajo depende de ustedes. Sí, ya está, de tenerlo.